Dudas, consultas. Ya. Me está agarrando para el cambio de esta cosa. Ya, bueno, trabajaré acá. ¿Dudas? Digan. ¿Ya? Ya. Y antes de eso, ¿qué venía? Ya. Por lo tanto, la codificación de señal tiene tres grandes temáticas, ¿cierto? La codificación de corte, la codificación de fase y la codificación de frecuencia. Ok. Y antes de que llegue a la codificación, ¿qué estructura del equipamiento de resonancia es fundamental para hablar de codificación de señal? La gradiente. Entonces tengo que partir con la premisa de que lo que es una gradiente, ¿cierto? ¿Qué es una gradiente? Como estructura, como hardware, ¿cierto? Es un tipo de bobina, es un tipo de imán de características resistivas, ¿cierto? ¿Qué significa que sea de características resistivas? ¿Qué significa que sea de característica resistiva? Les falta cafeína, les falta glucosa, están hipoglicémicos, durmieron mal, pelearon con el pololo, la polola. ¿Qué pasa, chiquillos? Genera una variación del campo. ¿Y por qué es necesario generar una variación del campo? Porque es un gran cometido. ¿Y qué significa que sea resistivo? Resistivo. ¿Qué significa? Resiste, resistivo, yo resisto, tú resistes, él resiste, nosotros resistimos. ¿Qué cosa? Que pareciera que resiste altas temperaturas. Ya me está agarrando para esta cosa de nuevo. ¿Y ahí sí? Ya, ahí sí. ¿Qué significa que sea resistiva, chiquillos? Exactamente, hay una alternancia de la corriente. Recuerden que hay dos tipos de corriente. Las corrientes, la que ocupamos en el común y corriente, ¿cómo se llama ese tipo de corriente? Ya, pues chiquillos, se ocupan en su celular para enchufar ahí la corriente, para el termo, para tomarse el cafecito. ¿Qué tipo de corriente ocupamos para ese tipo de electrodoméstico? ¿Corriente? ¿De tipo? Ya, continua, aunque en Chile no se ocupa la continua, pero antes de eso, tiene otro nombre. Mono. 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 Mono de Vamos. Monofásica, pues chiquillo. De corriente continua o corriente alterna que ocupamos aquí en Chile. Corriente alterna. ¿Qué significa que sea corriente alterna? Mamá tiene que sacar los apuntes de física. Esto lo pasamos en primer año. Hasta es pregunta de Páez, chiquillo. No estoy preguntando nada del otro mundo. ¿Qué significa que sea corriente monofásica alterna? ¿Qué significa que sea alterna? Continua, alterna, continua, alterna. Que se va alternando, ¿cierto? Es una oscilación de la corriente y puede ir en una dirección o en ambas direcciones, habitualmente en ambas direcciones. Por eso, a diferencia de otros países, nosotros tenemos dos patitas y da lo mismo la orientación del enchufe, a diferencia de otros países que sí depende de la orientación del enchufe, ¿ya? Pero en el caso de los resonadores, de los equipos en imagenología habitualmente, ¿qué tipo de corriente manejamos? Corriente
¿Monofásica o trifásica? ¿Qué tipo de corriente ocupamos para los equipos en imagenología? ¿Corriente? Trifásica, muchas gracias, muchas gracias. ¿Cierto? Corriente trifásica. La corriente trifásica, por el alto voltaje que maneja, tiene que ser alterna, no le queda de otra, ¿ya? Entonces los imanes resistivos, como dice su nombre, tiene corriente trifásica y al ser trifásica es alterna, no le queda de otra, ¿cierto? Bien, entonces, como es una corriente trifásica alterna, como dice su nombre, se resiste. ¿Por qué se resiste? Porque a diferencia del superimán conductor, esta bobina se resiste. ¿Cuál es la diferencia entre el imán resistivo de la gradiente y el imán superconductor, que es el campo magnético principal? ¿Por qué se llama superconductor? Conductor superconductor. Porque trabajo con campos magnéticos de alta intensidad, ¿cierto? ¿Por qué otra razón? ¿Por qué otra razón es un superconductor? Conductor superconductor. Por el tipo de material que es de tipo ferromagnético. ¿Y qué tengo que hacer para que este material ferromagnético conduzca la corriente? Tiene que bajar la temperatura. ¿A cuánto? 0 grados Kelvin, que es el cero absoluto. ¿Y por qué tengo que llegar a esa temperatura? Porque así puedo mantener el campo magnético. ¿Y gracias a qué efecto? El efecto Meissner. ¿Qué es el efecto Meissner? ¿Qué es el efecto Meissner? Sus apuntes, pues chiquillos, y por algo los mandé a hacer los resúmenes. Ahí está toda la información, y si no, tienen la bibliografía de referencia. ¿Qué es el efecto Meissner? Anula la resistencia. ¿Y por qué la anula? Por el cero absoluto. ¿Y qué significa que la materia se encuentre en el cero absoluto? Queda atómicamente inerte, sin movimiento. Entonces, si yo tengo electrones que minimizan el movimiento, ¿puede ceder el material o no puede ceder el material? No va a ceder, a diferencia de los calefactores que usted ocupa, que lo enchufa y si pasan 6 horas, 8 horas más o menos, ¿qué le pasa al calefactor? Muere, ¿cierto? Se quema. ¿Por qué? Porque el filamento en algún momento es tanta la temperatura que absorbe, ¿cierto? Y que emite por el flujo de corriente que termina quebrándose, rompiéndose, y es porque el enlace se quiebra. Ay, ya, güey. Me quitas la inspiración. ¿Ya? ¿Sí? Ahí sí. Ya, espero que con eso funcione. Ya, entonces, a diferencia del imán superconductor, ¿qué tipo de aleación ocupa para generar el campo magnético? Pregunta de prueba. ¿Estas preguntas que hago, chiquillos? Son preguntas de prueba. ¿Qué tipo de material se ocupa para la soneloide del imán superconductor? ¿Qué cosa? Niobio titanio, ¿cierto? ¿Y por qué ocupo niobio titanio? Porque son elementos de alta densidad atómica ferromagnéticos, ¿cierto? Por lo tanto, tiene una cantidad de electrones desapareados suficientes para que yo al inyectar corriente extra, o sea, flujo de electrones, exacerbe el movimiento orbital atómico de ese material y así pueda conducir la corriente para finalmente producir un imán superconductor, ¿ya? Porque el superconductor además, porque necesita un sistema de criogenización, de enfriamiento, con un superfluido que es el helio, ¿cierto? ¿Y por qué ocupamos helio y no otro material como nitrógeno? Porque, por ejemplo, el nitrógeno también ayuda a enfriar los sistemas, pero ¿por qué es un superfluido? ¿Qué significa que sea un superfluido? Fluido, superfluido. Es uno de los pocos de la tabla periódica que tiene esa cualidad, si es que no es el único. No he revisado, sinceramente, si hay otro material con esas cualidades. Porque el helio, en la tabla periódica, ¿cómo se categoriza?
como un gas, ¿cierto? Un gas noble, pero sigue siendo un gas. Pero aquí dice la cualidad de enfriamiento, un superfluido, pero en la tabla periódica está como gas. ¿Y cómo lo transformo? Exactamente, gracias a un elemento que tenemos dentro del circuito del sistema de criogenización, que lo que hace que la Colhead, que es un sistema de pistón, ayude a comprimir el helio y pase de un estado gaseoso a un estado líquido, ¿cierto? Bien, ahora que ya entendemos un poquito cómo está inmerso el resonador, recién podemos entrar a los imanes resistivos. Entonces, ¿por qué se llama resistivo? A diferencia del superconductor que está asociado al sistema de criogenización, porque el material que va a conducir la corriente se resiste, pues chiquillos, se resiste a la corriente, por lo tanto la afluencia de campo que produce una gradiente es menor que la afluencia de campo magnético principal que produce un superconductor, ¿cierto? ¿Hasta ahí todos claros? Ya, entonces, volvamos a la premisa, ¿qué es lo que es la gradiente? Es un imán, ¿cierto?, continuo y que tiene por finalidad generar una variación lineal del campo. ¿Cómo yo logro esta variación? Que se lo expliqué a algunos la semana pasada. ¿Cómo yo logro ese fenómeno? Este P sub 0. Si mi equipo trabaja a 1.5 Tesla, ¿cuál es la frecuencia de precesión de la materia? Hay una ecuación que es la ecuación del Larmor. ¿Qué dice la ecuación del Larmor? 42.58, ¿en qué unidad? Megahertz. ¿Qué dice esto? Que el hidrógeno precesa por cada campo a 42,58, pero en campos de 1.5 Tesla, ¿cuánto era? ¿Qué fórmula tengo que ocupar? ¿Qué calculo? Exactamente, tengo que calcular la constante giromagnética del hidrógeno, que es de 42,58 MHz por Tesla, por la influencia del campo magnético. Por lo tanto, el tipo de bobina, la frecuencia de bobina que va a trabajar este resonador va a ser de, ¿cuánto en 1.5 Tesla? 63,86, 86, 83, 87 megahertz. O sea, mis bobinas van a trabajar aproximadamente a 64 megahertz. El isocentro de trabajo del equipo, ¿cuánto va a valer en frecuencia? 64 megahertz. Siempre el isocentro del equipo, indistintamente del plano, porque aquí en el eje largo del equipo estamos en el eje Z, eje X, eje Y. Al medio, en el isocentro, donde vamos a posicionar el paciente, la frecuencia de precesión en 1.5 vale 64 MHz. ¿Ves lo que estoy haciendo? Bien. Ahora, ¿cómo logro eso? Me quedó perfecto. Qué maravilloso. Que lo otro me queda así como una figurita chiquitita. Y ahora voy a sumar las imágenes. Bueno, son mis cosas de edición de video. Me gusta. Yo creo que hubiera sido diseñadora audiovisual, me hubiera caído rey en esa carrera. Están tristes, chiquillos. No quieren compartir sus conocimientos. Están pasando por un mal momento. Necesitan un café, chiquillos. Están tímidos. Los intimido. Les caigo mal. Digan algo, están vivos. Diosito, ayuda, por favor.
Ya, pues chiquillos, ¿cómo logro el sistema de gradiente? Ya. Ya, por ahí va, ¿cierto? Bien. Entonces, déjenme instalarme aquí. Ya, porque las gradientes tienen que ser bipolares, o sea, tienen que ir en un sentido y en el otro sentido. Me voy a ocupar mejor el... ¿Qué me abre esta cosa? A ver si con esto me ayuda más. Si en la página no se ve casi nada. Ya, ¿cómo lo lográbamos, chiquillos? ¿Se ve la compartir pantalla? Me parece. ¿Se ve compartir pantalla en la pizarra? Ya, pues chiquillos, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo lo logramos? ¿Ya? Exactamente. Lo que nosotros logramos es que finalmente el campo magnético que genera esta variación de señal genere una corriente alterna en un sentido, haciendo que vaya de mayor corriente al sentido opuesto a menor corriente, ¿cierto? Mientras que si yo lo dispongo para el otro lado, pasa lo mismo, pero en el sentido opuesto. Voy tirando corriente de mayor energía a menor energía. Por lo tanto, cuando yo lanzo corriente, ¿qué fenómeno físico se produce cuando yo estoy trabajando con corriente? Hay un proceso de inducción. ¿Cómo se llama ese proceso de inducción? Inducción Faraday, ¿cierto? ¿Y qué dice la inducción Faraday? Ya. ¿Y por qué se produce eso? ¿Qué dice? Búsquenlo en Google, chiquilla, aprovechemos que tenemos los celulares. Y no solamente para ver Instagram, ¿cierto? ¿Qué dice? La inducción Faraday. ¿Qué es la inducción Faraday, chiquillos? Busquen. ¿Ya? Ya, consecuentemente la inducción Faraday lleva a un apantallamiento, pero ¿cómo lo logra? Como habíamos visto del protón. El protón, ¿qué es lo que es? Una partícula, ¿cierto? Esta partícula tiene carga, ¿cierto? Y tiene masa, es gordito. ¿Y qué habíamos dicho de la masa? Que la masa, al tener carga, ¿qué es lo que va a hacer por consecuencia? Se va a mover, ¿cierto? Necesita liberar ese exceso de energía. Y cuando se mueve en un sentido determinado, genera una fuerza, ¿cierto? Que es una fuerza residual. ¿Cómo se llama esa fuerza? Fuerza
magnética, ¿cierto? Entonces estamos viendo que a partir de una carga, al igual que los electrones como flujo de corriente, como la corriente, una carga al moverse se genera un campo magnético. ¿Y un campo magnético puede inducir corriente? Sí, por eso la inducción Faraday dice campo, corriente, campo. Un campo puede producir corriente y una corriente puede producir un campo magnético por el movimiento asociado de partículas con carga. ¿Ya? Ahora, volviendo a la idea de nuestras gradientes, habíamos dicho que si yo muevo un flujo de corriente de mayor energía a menor energía, ¿qué voy a producir consecuentemente? Un campo magnético de mayor energía en un lado y de menor energía en otro lado, tanto en el sentido A como en el sentido B. Por consecuencia, si yo tengo este lado de corriente que es mayor a la de acá, el campo magnético que se va a sentir aquí es mayor o menor. Es mayor, ¿cierto? Y este que está acá, que es chiquitito, tiene poquita corriente, ¿va a sentir un campo magnético mayor o menor? Menor. Entonces, de esos dos, ¿quién gana? ¿El verde o el negro? El verde, ¿cierto? Y el verde va a empujar al negro. Y lo mismo acá, el negro tiene mayor campo o menor campo. Mayor campo. Y el verde tiene poquito campo. Entonces, ¿quién va a empujar al mayor, o sea, al verde? El negro. Por lo tanto, finalmente genero una variación de frecuencias dependiendo de cómo lo esté mirando, cómo yo como operador voy a leer esa información. Este proceso, por cada activación de la gradiente, se va a dar igual, en los dos sentidos. La dependencia que produce la codificación de señal es si yo lo voy a leer en este sentido o en el sentido opuesto, ¿ya? Siempre en el isocentro del equipo, ¿cuánto va a medir si estoy en un campo de 1.5 Tesla? 64 MHz. Por lo tanto, si yo mido, pónganlo ustedes, de izquierda a derecha, aquí voy a tener 66, 68, 70, 75, por inventar números. Y aquí para abajo al revés, pues 62, 60, 58, 56. ¿Se va? Entonces, si yo quiero leer, si yo tengo un pollito asado, aquí un paciente, ¿cierto? Soy de audiovisual, pero no dibujante, chiquilla. Una carita feliz. Como los de ustedes que se ven hoy día, tan alegres y radiantes. Si yo tengo que analizar la cabecita, ¿cuánto es el pulso de radiofrecuencia que yo debería trabajar para ver la cabecita? Entre 68 y 70. Y si yo quiero analizar los piecitos, ¿cuánta frecuencia yo voy a tener que ocupar? Entre 62 y 60. ¿Se van dando cuenta que ya tenemos una orientación que sé que la cabecita va a medir A en frecuencia y los piecitos B frecuencia, siempre y cuando la gradiente esté prendida, pues chiquillos. Porque si yo apago la gradiente, ¿voy a tener diferenciaciones de frecuencia? No. Todo el cuerpo de paciente, ¿a cuánto va a estar girando? A 64 MHz. ¿Hasta ahí todo claro? Bien. ¿Dudas, consultas de esto? Porque hay que entender bien esto para entrar a la codificación de señal. ¿No hay ninguna duda? Entramos a la codificación de señal. Esta parte entretenida. Pues, ok. Llega mi paciente al resonador. Voy a hacer una resonancia de cerebro. Está la cosa rara, pues. Ya. Bueno, es lo que hay. Entonces, voy a entrar a mi paciente. Está dentro del resonador. Y al paciente lo tengo que orientar. ¿Cómo lo oriento? ¿En virtud de qué cosa? De un plano cartesiano. El eje largo del equipo, ¿qué eje es? El Z. Ok. Voy a dibujar ahora al resonador. Esto mirándolo al resonador. Les pido de imaginación, chiquillo. Aquí harta imaginación, Walt Disney. Esto es cuando uno está mirando de frente al resonador.
Aquí están las patitas del paciente. Ok. ¿Qué plano yo veo desde el eje corto del resonador? Como si estuviera viendo al paciente adentro del túnel. Si en el eje largo tengo el eje Z, en el otro tengo X, Y. Hasta ahí todo claro, ¿cierto? Bien, entonces, lo primero que decía que la codificación de señal es el proceso de identificación y organización de las frecuencias que voy a adquirir al momento de excitar y relajar la materia de mi paciente, ¿cierto? Y para esto tengo que elegir un plano antes de, por lo tanto se va activando la gradiente de corte. ¿Qué es la gradiente de corte? Es el proceso de selección de corte. Simple, chiquillos, simple. Por lo tanto, ¿cómo se logra la activación del corte de la imagen? ¿El corte cómo lo logro? Se aplica una gradiente perpendicular ¿a qué? Perpendicular al plano, ¿cierto? Por lo tanto, si estoy en mi eje Z, ¿qué plano voy a lograr? Mi plano axial. Si estoy en mi eje X, ¿qué plano voy a emplear? El plano sagital, ¿cierto? Y si estoy en mi plano Y, ¿qué plano voy a obtener? El plano coronal. ¿Dudas en esta parte? Hasta aquí todo claro, ¿cierto? Ya, excelente. Por lo tanto, cuando yo estoy lanzando, o ustedes se preguntarán, mejor dicho, profe, ¿en qué parte se aplica la codificación de corte? ¿Se acuerdan de un módulo de secuencia? ¿Cierto? ¿Qué es un módulo de secuencia? ¿Qué es un módulo de frecuencia, chiquillo? Pregunta de prueba. ¿Qué es un módulo de frecuencia, chiquillo? Búsquelo en su apunte. Debe estar porque lo defino en la clase. ¿Qué es un módulo de frecuencia? O sea, un módulo de secuencia. Módulo de secuencia. El módulo básico de secuencia. Ya tiene algunos valores, ¿cierto? Pero como definición, ¿qué es un módulo de secuencia? ¿Qué es un módulo de secuencia, chiquillo? Vamos, vamos con sus apuntes, vamos. Tac, tic, tac, tic, tac, tac. Es un proceso físico en el cual hay cierta organización de pulsos de radiofrecuencia y ecos determinado. ¿Ya? Ahora, como dice su definición, no lo dice exactamente como yo lo digo en el video, pero va por ahí. ¿Ya? Esta organización de pulsos tiene cierta sincronía. Va a depender de la familia de secuencias con las cuales esté trabajando. ¿Ya? Y la primera que vimos en los videos son de familia Spineco. ¿Qué características tiene la familia Spineco? ¿Qué características tiene la familia Spineco?
¿Qué cosa? Tiene pulsos refasadores. Y antes del pulso refasador, ¿qué es lo que tiene? Un pulso excitador, ¿cierto? Ok. ¿Qué significa el pulso excitador? Vuelca el vector. ¿Cómo se llama el vector que está en inercia? ¿Cómo se llama el vector que está en la inercia? Recuerden que tenemos dos estados, un estado de excitación y un estado de relajación. Cuando nosotros ingresamos al paciente, ¿en qué estado está? ¿De excitación o relajación? Relajación, que es un estado en el eje longitudinal o transversal. Longitudinal, por lo tanto hay una coherencia o incoherencia de la materia. Incoherencia, ¿cierto? Todos giran a su mismo ritmo. Ok, pasamos al proceso de excitación. Yo lanzo un pulso de radiofrecuencia. Cuando estamos en el eje longitudinal se produce un vector por los estados paralelos del protón, bajo la influencia del campo magnético. ¿Cómo se llama ese vector? Vector de magnetización principal. ¿Y qué le pasa al vector de magnetización principal cuando lanzamos un pulso de radiofrecuencia? Pasa de un estado de baja energía a un estado de alta energía, ¿cierto? Pasamos de la longitudinal a la transversal. ¿Ok? Me excité. La materia, por supuesto, chiquillos. Se han mal pensado. Ok. Excitamos la materia, el pollo asado. Suelto el pulso de radiofrecuencia. ¿Qué le pasa al vector? Vuelve a su estado de inercia. Entonces, tenemos un estado de inercia en la longitudinal, baja energía, incoherencia, no hay ningún estímulo. Pasamos a la transversal, alta energía, en estado de coherencia, un estado de fase. Ahora, volviendo a la pregunta, ¿en qué parte de este módulo se logra la codificación de corte? Buena pregunta, pregunta de prueba, chiquillos. Por eso les voy a dejar esta sesión grabada, porque todas estas preguntas son las que hago en prueba, y no se las hago textualmente. Les pongo escenario, igual que el profe Cristian. Sí, somos de la misma tijera, somos cortados por la misma tijera. ¿En qué parte de mi módulo de secuencia se produce la codificación de corte? Wazowski, no hiciste tu papeleo anoche. Se produce en el proceso de emisión de pulso de radiofrecuencia. Cuando yo lanzo mi pulso excitador o mi pulso de refasador, de manera paralela se empieza a activar la gradiente. Yo, por cada pulso que lanzo, se activa mi gradiente de... ¿Qué plano estamos, qué parte de la codificación estamos viendo? Corte. Por lo tanto, por cada pulso excitador va acompañado de la activación de ¿qué? De la gradiente de corte, ¿cierto? Excito con 90, gradiente de corte. Se relaja la materia. No completa, porque acá hay un tiempo de eco medio, ¿cierto? Se relaja la materia parcialmente. Ok, vuelvo a lanzar con un pulso refasador. ¿Qué significa pulso refasador, refasador, pulso, pulso, refasador? Refasador. Si los ingenieros no son muy inteligentes, que digamos. Me hubiera puesto nombres más complejos para hacer la vida más imposible, pero los ingenieros son muy prácticos. Pulso, refasador. Refasador, pulso. ¿Qué significa? Que refasa la materia, ¿cierto? Porque ya la excité una vez con el pulso excitador. Entonces, lo que necesito es volver a refasarla, ¿cierto? Bien. Entonces yo lanzo mi segundo pulso refasador. Entonces el segundo pulso, que es el pulso refasador, ¿incluirá una activación de gradiente de corte? Si el pulso excitador tiene una activación de la gradiente de corte, ¿el pulso refasador debería llevar una activación de gradiente de corte? Sí, pues chiquillos, por
cada pulso que excito se activa la gradiente de corte. Yo al equipo le tengo que decir, ahora, antes de que le tenga que decir al equipo, ¿cómo yo logro o por qué al lanzar un pulso de radiofrecuencia yo tengo que activar la gradiente? Y es por este mono, pues chiquillos, este mono que le había puesto acá. Este mono genera la activación de la gradiente una variación. Entonces pongámonos que acá estoy haciendo un corte de 5 milímetros. Y no estoy en el isocentro está acá. Bueno, se entiende. Ahí. Por lo tanto, si estamos a 64 MHz, este me va a dar 62. Por lo tanto, si yo quiero decirle al equipo, mira, necesito un corte axial de 5 milímetros, pero no en el isocentro, está aquí a los 62 MHz. Entonces, ¿qué tiene que hacer el equipo para que, uno, se lance el pulso de radiofrecuencia 62 y me haga esos cortes de 5 milímetros? ¿Qué tiene que pasar? ¿Se tiene que activar qué cosa? ¿La gradiente, pues chiquillos. Por lo tanto, si yo no activo la gradiente al tirar 62, ¿mi materia va a entrar en resonancia? No, porque si yo saco la gradiente, ¿a cuánto gira todo el protón? A 64. El campo magnético es homogéneo cuando no activo la gradiente. Pero yo al activar la gradiente, ¿puedo activar justo la perita del paciente? Al activar la gradiente, ¿puedo activar justo la zona de grosor de corte que está? Sí, pues. Necesito activar la gradiente para lanzar ese pulso. Y lo mismo con los siguientes cortes. Por ejemplo, estamos acá. ¿De cuánto va a ser este grosor de corte? ¿Cuánto va a ser el pulso? De 64. Quiero hacer los ojitos del paciente. ¿De cuánto va a ser el pulso de ese grosor de corte? 66, 68. En el fondo, yo a medida que voy subiendo, bajando, craneal o caudal de mi corte, yo tengo que activar la gradiente para saber qué pulso de radiofrecuencia voy a lanzar. ¿Se entiende el concepto? ¿Dudas hasta acá? ¿No? ¿Todo clarito? Bien. Vamos a lo más entretenido. Fase y frecuencia. Ok. ¿Han visto algo de matrices en escáner? ¿Sí? Del voxel, del píxel, ¿sí? Lo vamos a ocupar acá. Ok. Tengo mi matriz. Mi matriz está definido por cuadrícula, ¿cierto? ¿Y el grosor de corte qué es lo que es en mi matriz? ¿Qué es lo que es mi grosor de corte? Porque habíamos dicho que mi grosor de corte es de 5 milímetros. Es la profundidad de mi voxel. Ahí están los 5 milímetros. Lo que estábamos viendo de delante acá, si yo lo miro de lado, es eso. Por lo tanto, acá formo mi matriz de fase y mi matriz de frecuencia, ¿cierto? Que sería mi píxel. Hasta ahí todo súper claro. Bien, entonces yo voy a tener dos lados. Un lado fase, un lado frecuencia. ¿Ok? Cuando yo lanzo mi pulso de 90, estoy activando la codificación de corte. Por lo tanto, en esta parte, en la caída parcial del eco, se va a producir la codificación de fase. O sea, le vamos a dar un nombre al protón. Un nombre para saber que hay una primera ubicación espacial del paciente. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué pasa en esta parte? Si yo lanzo un pulso de radiofrecuencia que está asociada a la activación de la gradiente, ¿qué va a pasar con la señal? Ok, lanzamos un pulso, se excita la materia, excito, ok, relajo, empieza a liberarse la señal, por lo tanto, toda la señal que está en ese grosor de corte, ¿de cuánto va a ser? De 68 MHz, pero es toda la materia, todavía no ordeno. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que los 68 MHz los vaya ordenando en mi matriz, que también tiene un plano asociado?
¿Qué tengo que hacer? Ahí. ¿Qué significarán esas cuñitas? ¿Qué significará? Activación de la gradiente. La codificación de fase pasa cuando decae el primer eco, que es parcial. Pero como toda la materia está procesando a el ejemplo, 68 MHz, yo necesito diferenciarlas en virtud de ¿qué? En virtud de las, tenemos dos orientaciones de una matriz, filas y columnas. Por lo tanto, genero una diferenciación en virtud de las filas. Eso quiere decir que mi matriz, que cuesta, mi matriz de trabajo, pónganlo ustedes, 256. Vamos a hacer una matriz de 256 por 256. Por lo tanto, acá voy a tener más 256, acá 0, menos 256. ¿Por qué se debe esto? Porque habíamos dicho, ¿dónde está el mono del...? Ya lo voy a dejar de nuevo. Cuando yo genero una variación de líneas del campo, se producen alternancias de corriente, y eso genera lectura hacia un sentido y hacia el otro sentido, que eso se refleja entre un sentido y el otro sentido. ¿Se entiende? Ok, por lo tanto, si yo tengo una cuñita alta acá, ¿la frecuencia de precesión de ese lado va a ser mayor o menor? Mayor, ¿cierto? Y si estoy aquí al medio, en donde la cuñita es pequeñita, ¿la variación de frecuencia va a ser mayor o menor? Menor. Por lo tanto, empieza a generar una variación y un ordenamiento de las frecuencias, porque la teoría dice que en las zonas periféricas se van acumulando las ondas de alta frecuencia y en el centro vamos acumulando las ondas de radiofrecuencia de baja frecuencia. Hicimos el primer orden. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí? Ok, pero no es suficiente. Necesitamos lanzar un segundo pulso porque quedamos cortos. La señal es muy pequeña, 90 es un ángulo muy pequeño, necesito más. Insaciable el resonador, ¿cierto? Bien, entonces lanzamos un pulso de 90, nos devolvemos, pero es parcial, a ver si eso... Ya, aquí. Es parcial, no es completo. No es completo. Por lo tanto, mi vector tiene que lanzarse bajo un segundo pulso de 180, que es mayor. Por lo tanto, yo lanzo un segundo pulso, literalmente de 180 grados, haciendo que el vector caiga literalmente 180 grados. Ahí tengo mayor retorno o menor retorno. ¿Viaja más o viaja menos el vector? Más, por lo tanto voy a tener más señal o menos señal. Más señal, ¿cierto? Tengo harto rato para escuchar al eco mientras se va devolviendo a la longitudinal, ¿cierto? Ok, este pulso 180 es suficiente para generar esa variación. Por lo tanto, al soltar el pulso de radiofrecuencia que paralelamente que se activa, la gradiente, ¿de qué tipo? De, cuando yo activo los pulsos de radiofrecuencia excito, paralelamente va la activación de la gradiente de corte. Excelente. Yo suelto el pulso de radiofrecuencia, se vuelve a caer la señal. Por lo tanto, vamos a hacer lo mismo que hicimos en fase, pero en virtud de las frecuencias. Por lo tanto, voy a generar una segunda diferenciación en virtud de las filas de la columna, ahora en virtud de las columnas. Eso quiere decir que esta zona va a recibir frecuencias altas o frecuencias bajas. Si estoy diferenciándolo en virtud de las columnas. Estos segmentos van a recibir frecuencias altas si tengo la cuña alta o baja. Alta, ¿por qué? Porque la gradiente está más activada en esta zona, por lo tanto los protones procesan más altos, ¿cierto? Y en el centro voy a tener frecuencias altas, frecuencias bajas, ¿cierto? Pero ojo, chiquillos, cuando yo me estoy devolviendo, si se fijan acá, ¿cómo entrega el pulso de radio? No. ¿Cómo entrega el vector la energía al medio? ¿Cómo era la entrega?
era sinusoide, ¿cierto? Y va de mayor a menor. ¿Esa señal me sirve para capturar la señal final? ¿Me sirve o no? ¿Me sirve que sea de mayor a menor? Cuando por teoría todo aparece así. ¿Me sirve esa caída a referencia de esa? Porque esa es la que necesito para mi imagen resultante. ¿Me sirve o no me sirve? No me sirve. Por lo tanto, la teoría dice que la codificación de frecuencia aparece en el Gili, si es que alcanzaron a leer los apuntes del Gili, aparece unos símbolos así. ¿Se dieron cuenta de eso? La activación de gradientes se simboliza en los libros de esta forma. Por lo tanto, cuando yo codifico mi señal, ¿qué significa este símbolo? Que yo estoy leyendo en un sentido y estoy leyendo en el otro sentido. Sentido negativo, polo negativo y lectura en el polo positivo. Pero ¿por qué existirá una segunda activación? ¿Qué pasa en la codificación de frecuencia? Se produce otra cosa más. ¿Qué es lo que era? Yo diferencio y además hago algo más. ¿Qué cosa? El eco. ¿Qué pasa con el eco? O sea, primero diferencio y después escucho el eco. Pero esto no me sirve. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ok, dejo que decaiga la señal, porque no me queda de otra. Y en la lectura, porque se produce codificación de frecuencia y después la codificación de lectura. En la codificación de lectura yo lanzo pulso de gradiente, no un pulso de radiofrecuencia más un pulso de gradiente, solo un pulso de gradiente. Y aquí nace otra pregunta, que es pregunta de prueba, chiquillos. ¿Cuál es la diferencia entre un pulso de radiofrecuencia y un pulso de gradiente? El tiempo, una el tiempo, y la otra, ¿qué es un pulso de gradiente? Pulso, gradiente, gradiente pulso, pulso de gradiente. Si los ingenieros, insisto, no les da más. Es un pulso asociado a un sistema de gradiente, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué hace un pulso de gradiente? Activa y desactiva la gradiente. Y cuando yo activo la gradiente, voy a dibujar a mi protoncito, ¿cierto? Pobre protoncito que está ahí en el vaivén de la excitación y relajación. Yo lo inmerso en un campo magnético. Por lo tanto, si estoy en 1.5 Tesla, ¿cuánto es lo que va a sentir en frecuencia el protón? 64 MHz. Pero ya además le voy a aplicar una gradiente. Por lo tanto, ese protón va a procesar más o menos al activarse la gradiente. Más. Se le suma otro campo, que es el campo de gradiente. Campo magnético principal más campo magnético de gradiente. Vamos viendo que el protón recibe mucha influencia de campo. Por lo tanto, se le suma la influencia de la gradiente. Pónganle ustedes. Voy a poner un número nomás. 10 MHz extra. Por lo tanto, ¿cuánto es lo que va a sentir? 64 MHz. Por lo tanto, ese protón va a procesar más rápido o más lento. Más rápido. Ahora volvamos al tema de los pulsos. Un pulso de gradiente es una activación de la gradiente. Yo activo la gradiente. Por lo tanto, ese protón que siente campo magnético principal más gradiente, ¿va a procesar más rápido o más lento? Más rápido, ¿cierto? Y si procesa más rápido, ¿va a sentir más energía o menos energía? Más energía, porque es un campo magnético más fuerte que el inicial. Ahora vamos a dibujar otro protón que siente otra cosa. Un pulso de radiofrecuencia. ¿Qué es un pulso de radiofrecuencia? Lo hablamos en la clase anterior. ¿Qué es un pulso de radiofrecuencia? ¿Qué tipo de onda es? ¿Es una onda de tipo? Electromagnética. Muchas gracias. ¿Y cuál es la función de una onda electromagnética?
¿Cuál es la pega de una onda? Todo en la vida tiene pega. ¿Cuál es la pega? ¿Cuál es la pega de una onda? Nuestra pega es trabajar, ganarnos la plata día a día. Excitar. Y al excitar, ¿qué es lo que genera en la materia? ¿Transmisión de qué? Energía. Volvemos a repetir el concepto de energía. Por lo tanto, si yo lanzo pulso de radiofrecuencia, mi protón absorbe energía. Le estoy lanzando energía. Por lo tanto, ese protón, al absorber pulso de radiofrecuencia que transmite energía, ¿va a sentir más energía o menos energía? Más energía. ¿Cuál es la diferencia entre la emisión de un pulso de radiofrecuencia y un pulso de gradiente? Si ambos logran que el protón precese más rápido. ¿Cuál es la diferencia entre ocupar un pulso de radiofrecuencia versus un pulso de gradiente? Ok, no lo saben. Los protones, cuando yo lanzo un pulso de radiofrecuencia, pasan de un estado baja energía a un estado de alta energía. Yo al lanzar un pulso de radiofrecuencia pasan a un estado de excitación. ¿Qué cualidades tiene el estado de excitación? ¿Qué características hablábamos al momento de encontrar protones en estado de excitación en la transversal? Están en fase. ¿Qué significa que están en fase? Están en el mismo sentido, están en coherencia, están en orden. ¿Qué significa que estén en fase, en coherencia y en orden? Que todos están girando en el mismo sentido, en la misma dirección y con la misma energía. Todos valen 100, 100, 100, porque el pulso vale 100. No pueden absorber más porque el pulso entrega 100 y 100 llega. Yo suelto el pulso de radiofrecuencia y automáticamente empiezan a relajarse. Y cada protón que tiene enlaces distintos con distintos átomos se va a relajar de acuerdo al tipo de interacción que estén entregando. En el caso de un pulso de gradiente, yo voy a tener varios protones. Van a terminar procesando más rápido o más lento. Más rápido, pero aquí yo no entrego energía. Yo levanto solo campo y sus diferencias se mantienen. No hay un orden como el pulso de radiofrecuencia. Si yo tengo diferencias de precesión entre los protones, al levantar campo se mantienen porque no estoy cargando con energía. Este fenómeno no produce tanto calor como el pulso de radiofrecuencia. Por lo tanto, un pulso de radiofrecuencia con un pulso de gradiente, ¿logran el mismo fenómeno? Sí. ¿Que precesen más rápido los protones? Sí. La diferencia está que el pulso de radiofrecuencia entrega energía y satura la materia con energía, en cambio, el pulso de gradiente solo levanta campo. Hace que se aceleren, pero sin saturar en energía, porque no hay pulso, no estoy entregando energía, solamente estoy levantando campo. En el fondo, es una aceleradita, un pulso de gradiente. Es como tener el auto parado y acelerar el motor para calentarlo. Un pulso de gradiente es exactamente lo mismo. Entonces, volviendo al tema principal de la codificación de lectura, como yo tengo mi feed, estoy a la mitad, no tengo todo el eco. Entonces, al aplicar un pulso de gradiente, voy a dibujar aparte. Lo que yo logro es que este protón que está decayendo se acelere, suelto la gradiente y escucho. Esto es la codificación de lectura. Bueno, mis monos no me digan nada, yo les dije que ando con cosas raras, no sé dibujar muy bien. ¿Dudas? Consultas. Me encanta esta parte, es fascinante. A ustedes también. Exactamente, el pulso excitador, que es el inicial, que llega a la 90, se devuelve parcialmente, no alcanza a llegar a la longitudinal y ahí lanzo el pulso refasado, porque como dice su nombre, refasa. Necesito que vuelvan los protones a un estado de fase. ¿Ya? Buena pregunta. ¿Alguna otra duda? ¿Estamos en recreo, chiquillos? ¿Sí? ¿Quieren salir? ¿O salimos un rato más cuando... Sí, cuando estén todos... Ya.
¿Dudas, consultas de este ítem? Que habla para ahora, que calle para siempre. ¿Precesión a dónde? ¿En qué parte? ¿Cómo? Yo sé que aquí están precisando a 70, 68, 66, ¿eh? Ah, buena. Se ganó uno de los grandes. Esa pregunta me encanta. Ya. Voy a tener que de nuevo hacer mi... Ok. Tengo mi campo magnético. Y vamos a dibujar mi paciente. Igual que ustedes, felices, contentos en la clase de resonancia. Excelente. Ok, mi grosor de corte va a estar acá. Habíamos dicho que valía 5 milímetros y estábamos trabajando con una matriz de 2,56 por 2,56. Y mi grosor de corte era de 5 milímetros. Pam, 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 pam. Ok. Perfecto. Entonces, habíamos dicho también que esto es un plano cartesiano, ¿cierto? Y aquí vamos a hacer un corte axial. Por lo tanto, ¿qué gradiente estoy ocupando para la codificación de corte? Estoy creando una imagen axial. El corte va a ser Z. Por lo tanto, ¿qué coordenadas me quedan libres? X, Y, ¿cierto? Si yo estuviera haciendo un plano sagital, ¿qué gradiente cartesiana está ocupada? X. Por lo tanto, ¿cuáles me quedan libres? Y y Z. ¿Se entiende? Ojo con esto porque en los libros aparece siempre que se llama gradiente Z, pero es gradiente Z solamente por el plano de corte. A medida que voy ocupando un plano de corte distinto, la coordenada de trabajo del corte va a ser tal. Si estoy en el plano axial, la gradiente que se ocupa para ese plano es Z, queda completamente desplazada. Y aquí quedan disponibles X e Y. ¿Se entiende? Bien. ¿Ok? Empieza a sonar el equipo. Igual que los DJ, ¿ya? Bien, cuando yo lanzo mi pulso de radiofrecuencia, el equipo va por orden. Entonces, si yo estoy en el isocentro, si no hay activación de la gradiente, ¿cuánto pulso de radiofrecuencia va a sentir ese corte? 64. Ok, necesito llegar a esa parte. ¿Qué empieza a pasar? Empieza a activar la gradiente. Por lo tanto, ¿cuánto el pulso gradiente que debería adquirir ahora? Si le di un poquito más, 66. Un poco más, 68. Un poco más, 70. Y así sucesivamente. En el fondo, mientras mayor sea la gradiente, es porque el pulso de radiofrecuencia fue mayor. ¿Eso qué significa? Que yo estoy constantemente excitando la misma materia a distintas frecuencias. O sea, toda la cabeza va a sentir 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76. En el fondo, mientras más cortes yo voy agregando, más pulsos de radiofrecuencia distintos va a recibir el paciente. Es por eso que los pacientes, cuando terminan los exámenes, salen como pollo asado, todo sudado, porque cada corte va a recibir todos los pulsos de radiofrecuencia. Por lo tanto, se dice la teoría que un voxel tiene toda la información anatómica del paciente, porque cada voxel recibe la misma información anatómica con distintos pulsos de radiofrecuencia. Mientras más cortes yo tenga, mayor pulso de radiofrecuencia va a sentir mi paciente. Por eso, uno de los criterios de seguridad indirectos del paciente es asegurarme que logre la menor cantidad de cortes, porque mientras menos cortes yo tenga mi imagen, el paciente va a sentir más calor o menos calor. Menos calor, sobre todo en pacientes pediátricos.
Buena pregunta, me encanta esa pregunta. ¿Dudas respecto a eso? Por lo tanto, aquí ya codifiqué mi imagen. Pasamos ahora al espacio K. Hablemos del espacio K. ¿Qué es el espacio K, chiquillo? ¿Qué es el espacio K? Es un conjunto de datos, ¿cierto? Virtual. ¿Y qué tiene por función este conjunto de datos? Digitalizar el eco que ya recibí en mi configuración de señal, ¿cierto? ¿Cómo lo hago para lograr eso? Hay una configuración de eventos determinados que hacía que logremos llegar al espacio K. El proceso de demodulación de señal, ¿cierto? Oh, bien. Demodulación de señal. ¿Qué decía la demodulación de señal? Cuantifica y ordena. ¿Qué ordena? La frecuencia, ¿cierto? Porque yo cuando adquiero mi señal en la codificación, en el proceso de relajación, ¿quién recibe toda esa información? Las antenas, súper bien. Por lo tanto, estas antenas, ¿qué tipo de señal reciben? Señal análoga, ¿cierto? Pasa una onda de radiofrecuencia, es captada por las antenas. Las antenas, ¿qué hacen ahí con el pulso de radiofrecuencia? Hacen una conversión de la señal de pulso de radiofrecuencia. ¿A qué la convierten? ¿En un pulso de qué? En un pulso de corriente, ¿cierto? Y este pulso de corriente, consecuentemente, va a pasar a una... Porque no puedo codificar el espacio acá con corriente, ¿cierto? A un conjunto bidimensional de onda, ¿cierto? O sea, estos pics de corriente se convierten, al igual que en rayos yo recibo la atenuación, el pulso de atenuación, ¿cierto? Los detectores lo amplifican, hace la conversión eléctrica y después pasa a una codificación de onda para poder cuantificarla posteriormente en mi matriz, ¿cierto? En resto pasa algo muy similar, pero antes de que llegue al espacio K, pasa por un filtro. ¿Qué filtro es? Porque yo tengo mi 100% de información, junto información. Este es mi 100% de información. Y tengo que pasar al espacio K. Pero el espacio K es como, es como ir al teatro municipal. Pero antes de ir al teatro municipal, yo tengo que pasar por el metro, tengo que pasar por Paseo Humano, tengo que pasar por muchas partes que no son muy agradables, pero el teatro municipal es un... ¿Han ido al teatro municipal de Santiago? Sí, es maravilloso. Después, chicos, se pueden ir a un concierto, a una ópera, son maravillosas. ¿Ya? Para llegar al teatro municipal es un teatro de alta alcurnia, es pirulo, ¿cierto? Pero antes tengo que pasar por todo el metro y toda la cacha de spam. Entonces, hay que pasar por ciertos filtros antes de llegar al espacio K. Y hay un filtro muy importante. La función delta. ¿Qué hace la función delta? Elimina señales parásitas. ¿Y qué significa que elimine señales parásitas? Exactamente, señales deficientes que no tienen ni la amplitud ni la frecuencia que yo necesito para la función delta. O sea, este 100% va a tener ciertas señales que tanto en amplitud como en frecuencia no entran. ¿Cuál es el valor de la función delta? No lo sabemos. Eso lo saben las marcas, no tenemos acceso a esa información, pero sabemos que se filtra información. ¿Ya? Entonces, bajo cierta amplitud y cierta frecuencia, tiene para clasificar para entrar al espacio K. Por lo tanto, de mi 100%, finalmente no llega al 100% al espacio K, llega menos, ¿ya? Por lo tanto, es importante que ustedes sepan que cuando nosotros llegamos al espacio K, esto es producto de la información de los pulsos de radiofrecuencia que yo estoy lanzando, pero el pulso de radiofrecuencia ¿va solito o va acompañado de algo? ¿Ya? Está asociado a algo, el pulso de radiofrecuencia está asociado a un rango. ¿Cómo se llama este rango? Ancho de banda, muy bien. ¿Y por qué
es tan importante el ancho de banda? Exactamente, es un espectro extra de señales que está medido en hertz, no en megahertz, como el pulso central. El pulso central está en megahertz, el ancho de banda está en hertz, son pequeñas señales que me amplían mi pulso central, ¿para qué? Para, como dice su compañera, para que otros protones con pequeñas diferencias puedan entrar en resonancia. O sea, si el protón que está unido al carbono versus el protón que está unido al nitrógeno, por ejemplo, este procesa levemente más rápido y este procesa levemente más lento, van a entrar igual en resonancia. ¿Por qué? Porque tenemos esta banda de información que nos permite excitar de todas formas a los protones. Ahora, el ancho de banda obviamente tiene que estar en concordancia con mi grosor de corte, que debe ser proporcional el ancho de la banda de Hertz, así como lo que dice Juan, aumentamos el ancho de banda. No es que aumente el ancho de banda, aumenta el pulso central con la amplitud de codificación de señal nomás. Y ojo con los celulares, yo les dije, les advertí lo que significa trabajar con señales tan altas. ¿Ya? El ancho de banda está directamente en correlación con el grosor de corte que yo estoy trabajando, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Ahora, cuando yo me paso del ancho de banda, obviamente voy a capturar señales de protones que están fuera de mi grosor de corte, y estas señales son señales débiles, porque no es el pulso central, no está asociado al macro fenómeno que estoy generando ahí en el grosor de corte. Por lo tanto, estas señales externas de mi grosor de corte son débiles en amplitud y débiles en frecuencia, porque no es mi zona de interés. Todas estas señales en la función delta se van. Es por eso se dice que mientras mayor ancho de banda, la relación señal-ruido tiende a bajar. ¿Por qué? Porque la función delta filtra todas esas señales deficientes, ¿ya? Antes de llegar al espacio K. ¿Dudas? Consultas hasta acá. ¿Ninguna? Perfecto, ya pasé por la función delta. Ya dejamos las frecuencias premium. Ahora entran al espacio K. ¿Qué es el espacio K? Como decía su compañera, es un espacio virtual en donde hay un orden de las frecuencias en virtud de amplitud y en la longitud de la onda, ¿ya? Esto, ¿cómo se ordena? Va a depender del módulo de trabajo con lo que estemos trabajando. Ya vimos que la codificación de corte, fase y frecuencia van directamente relacionadas con la activación de la gradiente, ¿cierto? Por lo tanto, mientras más alta sea la activación de gradiente, mi frecuencia de trabajo va a ser mayor o menor. Mayor, por lo tanto, ¿dónde se van a acumular las frecuencias? En la periferia, ¿cierto? Mientras que yo estoy trabajando en el isocentro de mi matriz del espacio K, voy a tener longitudes o frecuencias más altas o más bajas. Más bajas porque estamos cerca del isocentro del equipo. Por lo tanto, aquí voy a tener frecuencias más bajitas. Por lo tanto, mi espacio K se empieza a ordenar en virtud de las frecuencias. Por lo tanto, las frecuencias periféricas, las que se encuentran acá, son de alta frecuencia, pero su amplitud es cortita, ¿ya? Mientras que la zona central tiene una baja frecuencia, pero su amplitud es alta. Por eso después hay un esquema ahí en los videos en donde sale un espacio acá con un pic alto. El pic es la amplitud, ¿ya? Y la periferia son frecuencias chiquititas. Entonces, yo puedo ir jugando con mi espacio K, haciendo que o acentúe las frecuencias periféricas o acentúe las frecuencias centrales. Si yo quiero darle más atención a las frecuencias periféricas, que son de alta frecuencia, ¿le estoy dando mayor realce a la resolución espacial o a la resolución de contraste? A la espacial. Y si yo quiero darle mayor acentuación de contraste a mi imagen, ¿dónde tengo que ir a jugar? ¿A la periferia o al centro? Al centro. A partir de esa premisa, entonces, yo empiezo, entre comillas, a jugar, porque no tenemos acceso directo como operadores a este espacio, a que la secuencia, de acuerdo a sus cualidades de módulo, trabajen con órdenes de mayor frecuencia o de menor frecuencia para ver si lo quiero acentuar en resolución espacial o en resolución de contraste. En base a eso nacen las formas de llenado del espacio K. ¿Cuántos tipos de llenado del espacio K tengo en la actualidad? Bueno, son más, pero las que les puse ahí en los videos son las más básicas. Son 6. ¿Con cuál partimos primero?
Secuencial, ¿de qué tipo de secuencias son? Spineco. ¿Qué características tenían? Línea por línea, ¿cierto? Una línea, se devuelve. Una línea, se devuelve. Una línea, se devuelve. ¿Son rápidas o lentas? ¿En qué caracterizan resolución espacial de contraste? Ambas, ¿cierto? Bien. Ok, después, ¿cuál venían? Las secuenciales. La secuencial scrolling, ¿cierto? Que va de un lado hacia el otro, ¿cierto? Pero son las mismas, ¿cierto? Tienen el mismo perfil. Después, ¿cuáles vienen? La segmentada, ¿de qué familia, o sea, qué tipo de secuencia trabaja ese tipo de llenado? Tubo espineco, ¿cierto? Que la vamos a ver en la siguiente clase. Que en el fondo, con múltiples pulsos de 180, que se lanzan al mismo tiempo, ¿cierto? Yo voy llenando varias líneas al mismo tiempo, ¿ya? Un pulso de 180 o una emisión de pulso de 180 va llenando varias líneas del espacio acá. No me interesa que ya lo entiendan esa parte porque lo vamos a entender en la próxima clase. Después, ¿qué otro tipo de llenado tiene? Finger shot. Eso quiere decir que con un solo TR lleno todo el espacio acá. O sea, un pulso va a llenar todo de una vez. ¿Ya? Por lo tanto, son formas de llenado muy rápidas. Por lo tanto, mientras más rápida sea el llenado, va acentuando más espacial o más contraste. Más contraste. A medida que voy llenando más líneas de una sola vez, voy acentuando el llenado de contraste. Después, ¿cuáles vienen? Concéntrico. ¿Qué significa? Que puede ser del centro a la periferia o de la periferia al centro. Habitualmente, ¿en qué tipo de secuencias las empleamos? Propoler, esa es una, o las secuencias angio, que necesito caracterizar espacial y un acentuado contraste, pero de forma separada, segregada, ¿ya? El espacio K empieza a trabajar de forma dinámica en este tipo de llenado. ¿Qué otro tipo de llenado tenemos? En espiral. Esa también podemos trabajarla en secuencias angio, al igual que las propoles, pero va a depender de la dinámica de trabajo. Ya estas acentúan de la periferia hacia el centro explícitamente. Y estas obviamente sí acentúan espacial, porque en angio, ¿qué es lo que necesito? Mayor caracterización espacial. Y creo que me queda una, ¿no? ¿No? En esa estamos. Bien. Y eso sería el espacio acá. Díganme. Las propoler o radiales también, como bien dice su compañero, caracterizan muy bien la corrección de artefactos de movimiento, y eso es por el tipo de llenado del espacio acá. Hoy en día, estas son formas de llenado del espacio acá súper antiguas, y estoy hablando de antiguas hace 15 años atrás. Hoy en día hay formas iterativas de llenado del espacio acá. Es un cálculo matemático aprendido a través de inteligencia artificial. Por eso se llaman de forma iterativa, al igual que en Scanner, ¿ya? ¿Dudas, consultas respecto al espacio K? ¿Quedó claro codificación de señal, corte, fase, frecuencia, lectura, espacio K? Tus caras de ánimo, sí, profe, me quedó archi claro, súper claro. Tranquilo, tiempo al tiempo. Después tienen que volver a ver los videos para que lo que haya dicho el día y lo del video, después haga clic, ¿ya? Con tiempo, con calma. Bien, y nos quedan medios de contraste. Medios de contraste yo lo encuentro fácil. Sí, no hay como mucha hay clasificación entre los lineales, macrocíclicos, iónicos, no iónicos, los efectos adversos, complicaciones. ¿Y cuál es la mayor complicación de los medios de contraste? ¿Qué enfermedad es la que produce y qué es irreversible? La fibrosis sistema nefrogénica. Farmacocinética, porque genera esta fisiopatología asociada a los medios de contraste, y los efectos catastróficos de medio de contraste, los efectos adversos más comunes, y sería. No hay mucho que hacer. Ya pues, sin nada más, partamos con el quiz. Ajá. Con el quiz, ustedes creían que no lo iba a evaluar. Ajá, sí los voy a evaluar. ¿Mm? Que me carguen la imagen. Díganme. Ah, para allá vamos, para allá. Calma, 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 calma. Calma, calma, calmación. Ya, si se fijan, el formulario que les acabo de pasar adjunta una nueva pregunta que no vimos la semana pasada, que es lo que comentan sus compañeros.
que es la dirección de fase. Tiene 2 puntos. Más encima. Ahí sí. Ya. Por lo tanto, vamos a poner... Voy a poner un ejemplo. Esta no es la pregunta, porque voy a poner cualquier imagen. Total, vamos a dejarla respaldada. ¿Qué estructura anatómica? Voy a apagar la luz a ver si nos ayuda mucho. Nos vamos a asfixiar. Ahora modo cariñoso, modo íntimo. Bien, ¿qué plano es? Sagital, ¿cierto? Por lo tanto, si yo estoy viendo mi imagen de plano sagital, o sea, la codificación de corte fue sagital, los planos de fase, ¿cuáles serían? Anterior, posterior, superior e inferior. ¿Se entiende? La fase se codifica o hacia anterior, posterior o hacia superior, inferior. Tengo esas dos opciones. Si fuese un plano... ¿Qué plano es este? Coronal, ¿cierto? Por lo tanto, las codificaciones de fase que podrían ser derecha, izquierda, superior o inferior. Ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo yo puedo identificar si la dirección de fase, que es la que yo tengo que poner en mi equipo, la puedo ubicar en mi imagen? Es buscando artefactos. ¿Cómo yo voy a buscar artefactos? Voy a volver a mi imagen de plano sagital. Y en el laboratorio, cuando ustedes busquen el artefacto, van a empezar a ventanear la imagen hasta encontrar un artefacto. En este caso, se hizo tan bien la imagen que no tiene artefacto. Madres. Está muy bien hecha esta imagen. También está muy bien hecha esta imagen. Vamos a cerrar esta imagen. Vamos a buscar otra imagen que se llama acusete. Sí, siempre hay artefacto en resonancia, siempre hay artefacto. Ah, poner eso. Lo que busco habitualmente en los artefactos de resonancia son los ghosting, blurring, que los vamos a ver más adelante, que son los artefactos de movimiento. Vamos a poner esa imagen. Vamos a ventanear. Aquí tenemos, ya. ¿En qué segmento anatómico estamos? ¿Qué segmento anatómico estamos acá? Abdomen, ¿cierto? Todo clarito, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué artefacto o qué inconvenientes técnicos tengo en este sector anatómico? ¿Cuál es mi conflicto mayor por estar trabajando solo en abdomen? ¿Movimiento de qué tipo? Respiratorio, ¿cierto? ¿Qué otro movimiento tengo más que no puedo controlar? Movimiento cardíaco y movimiento intestinal, ¿cierto? Por lo tanto, debería buscar todos esos tipos de movimientos a ver si se replican. Y miren, ¿qué empezó a aparecer ahí? Empezaron a aparecer cositas medias fantasmas, ¿cierto? Volvamos a la premisa que habíamos analizado anteriormente. ¿Qué plano es ese? Axial. ¿Qué tipo de direcciones yo podría tener en axial? Derecha, izquierda, anterior o posterior. Por lo tanto, todos los artefactos se dan en el dominio de las fases, excepto uno, que lo vamos a ver más adelante, que no es el tema de hoy día. ¿Hacia dónde se están pronunciando esos efectos fantasmas en la imagen? ¿Hacia anterior, posterior o derecha, izquierda? Hacia anterior, posterior. ¿Ese? Ahí hay uno. Ah, a mí no me aparece el... A ver, lo voy a correr un poquito. Ahí se ve un poco... Ah, madre. Ya, pero ahí se nota un poquito el efecto fantasma del corazón. Ahí se nota más. Otra madre.
Vamos a buscar otro ejemplo para que... ¿Cierto? Yo también digo lo mismo. Ya veamos este ejemplo. Este es el último ejemplo. El resto lo van a tener que defender ustedes. Ya. ¿Qué plano estoy viendo acá en la imagen derecha de su pantalla? ¿Qué estructura es? Exacto, la de la derecha de su pantalla. Corte sagital, ¿de qué estructura? Es cerebro, pero estamos analizando qué cosa. ¿Qué es eso? ¿Qué estructura anatómica es esa, la que estoy señalando? La hipófisis, ¿cierto? Si estoy en un plano sagital, ¿qué opciones de fase tengo? Anterior, posterior, superior e inferior. Busquemos artefactos. Ya, pues artefactos aparezcan. No tiene artefactos, está muy bien hecha esta imagen. Válgame madre, no hay artefactos. Voy a buscar otro. Estos son los de la semana pasada, chiquillos, por si acaso. ¿Será este que hacemos que tiene artefactos? Sí, en 5 minutos lo respondemos. ¿Están esperando? Incomoda. Ya, pero ¿entendieron la idea, chiquillos? Ok, ya, vamos al quiz porque son solo 5 imágenes. Juguemos, chiquillos, a ver si resulta. Ya. Vamos, bobina, plano, potenciación, tiene un TR, si no lo alcanzan a ver ahí, tiene un TR de 3100 y un tiempo de eco de 69, por si no se alcanza a ver. Está acá abajito. TR de 3100 y un T de 70, dígame. Ah, esta imagen no, pero me conviene hacerla 3D. Es una estructura de, alto conflicto, de bajo conflicto. Ya, todas las imágenes son 2D, chiquillo, por si acaso. Esta, ay, me mata la magia, güey. Todavía no vamos a eso. Primero respondan los más básicos. Bobina, plano, potenciación. ¿Llegaron hasta ahí? Sí. Ahí hay un artefacto. ¿Qué opciones tengo de fase? Ahí está el artefacto. Es el artefacto. ¿Estamos listos? Ahí está el artefacto. Es el artefacto. ¿Todos respondieron? Ahí se ve el artefacto. ¿Ya todos respondieron la fase? Sí, vamos a la siguiente imagen.
Bobina, plano, potenciación. Si no se alcanza a ver, tiene un TR de 620 y un tiempo de eco de 9. TR de 620, tiempo de eco de 9. ¿Todos respondieron? Bobina, plano, potenciación. Ya, vamos a buscar el artefacto. Fíjense acá en el abdomen. Fíjense en el abdomen, hacia dónde se mueven los artefactos en el abdomen, en esta zona. Voy a asentar un poquito más el artefacto. Fíjense en el abdomen, acá adelante. ¿Dónde se ve más borroso? ¿Lo detectaron? Ojo con esos artefactos de ahí del abdomen. Ya, ¿todos lo detectaron? Ya, vamos con la última. Habían 5 ahí, pero con 3 va a mandar bien. Ah, ¿verdad que tiene, la pregunta es que tiene medio contraste? Ajá. ¿Tiene medio contraste? No tiene medio contraste. Eso, aunque ustedes no lo crean abajito, es un tumor uterino. Bueno, la paciente no tenía hernia, al final tenía un tumor que le estaba generando una compresión de la nervio ilíaco, de la emergencia. Suele pasar, por tumores empiezan con dolor lumbar. Entonces, si ya saben que eso es un tumor, si tuviera de medio de contraste, ¿cómo se vería? Ah, ah, si tuviera medio de contraste, ¿cómo se vería? Ah, ya, ¿respondieron todos? Ah, ya vamos con la última. Ya trabajemos con esa. Con la que no tenía, sí, sí, debe tener algún artefacto para hacer esto. No tener ningún, si tiene un tumor gigante ahí, no tiene ningún artefacto. No, no tiene. No, estoy eligiendo nomás. Ya. Estamos en región de abdomen. Bobina, plano. ¿De acuerdo a la imagen? ¿Esta? No, como la imagen que estoy mostrando es la imagen asignada por número. Esta es la imagen 3 como pregunta 3. Ya. ¿Todos marcaron bobina, plano, potenciación? Ah, TR 6.3 y TE 4.1. Es una secuencia rápida. Vean el canal medular. Ay, chanfle. Ahí se ve el canal medular. La médula al medio y alrededor el líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo veo el líquido cefalorraquídeo?
La idea es que respondan en el formulario, pues chiquillos. Ya, todos respondieron bobina, plano, potenciación. Ya, vamos al artefacto. Ahí está el artefacto. Es el artefacto respiratorio. Ahí está el artefacto. Ahí está el artefacto. ¿Se alcanza a ver ahí? Sí. Ahí está el artefacto. No, no voy a preguntar porque me van a responder. ¿Respondieron? ¿Sí? Ah, buena pregunta. Ya. Respondamos si tiene medio contraste. ¿Qué potenciación es? T1. Por lo tanto, si tuviera medio contraste, ¿cómo se verían los riñones? ¿Cómo se ven acá? ¿Tiene contraste?